En este video vamos a explicar cómo se hace la medición de la actividad enzimática de la alfa-amilasa salival en el laboratorio. Lo primero es indicar que mediremos la actividad enzimática de esta enzima basándonos en lo que ella hace. El sustrato de esta enzima es el almidón y el almidón contiene polímeros de glucosa como es la amilosa. Las glucosas están unidas entre ellas en este polímero a través de enlaces alfa 1,4. También contiene amilopectina, que contiene estas cadenas de glucosa con enlaces alfa 1,4, pero también estas forman ramificaciones alfa 1,6. Sin embargo, esta enzima es capaz de romper solamente los enlaces alfa 1,4 y los productos de la reacción van a ser maltosa, glucosa y dextrinas. Para medir la cantidad de almidón presente, vamos a utilizar un método fotométrico. Esto es midiendo absorbancia a 620 nanómetros. El almidón es incoloro en solución acuosa. Sin embargo, nosotros vamos a agregar Lugol y se va a generar un compuesto coloreado entre el almidón y el Lugol. El Lugol corresponde a yodo yoduro. Se genera un compuesto de color azul que nosotros vamos a poder medir a 620 nanómetros. Mayor cantidad de almidón genera una coloración azul más intensa y menor coloración azul implica menor cantidad de almidón presente en la solución. Ya sabemos que somos capaces de medir la cantidad de sustrato en la reacción. En realidad, en este laboratorio vamos a medir la cantidad de almidón remanente luego de que la enzima, la alfa-amilasa, degrade el sustrato que es el almidón. Pero ahora les voy a contar cómo vamos a obtener la enzima y sus diluciones. Básicamente, la enzima la obtendremos de la saliva de una o un alumno de los donantes que previo lavado bucal con agua destilada van a poner en un vaso precipitado 0,5 ml de saliva o más. Posteriormente vamos a usar diluciones de la enzima, puesto que el método que vamos a usar no permite usar directamente la saliva, ya que la saliva directa degrada muy rápidamente y no somos capaces de medir la velocidad de la reacción si la saliva está concentrada. Bueno, las diluciones que nosotros vamos a hacer consisten en diluir la saliva una en 200 veces. Para eso vamos a tomar 0,5 ml de saliva, lo vamos a agregar a una probeta graduada y vamos a completar hasta 100, lo que equivale a agregar 99,5 ml de agua destilada. Vamos a agitar suavemente por inversión esta probeta y vamos a preparar otra dilución, la dilución 1 en 1000. Para ello, lo que vamos a hacer es lo que se llama diluciones seriadas. Vamos a tomar de esta dilución que ya tiene una dilución 1 en 200, vamos a tomar en este caso 2 ml de esta dilución y le vamos a agregar 8 ml de agua destilada. De esta forma tendremos una dilución de 1 en 1000. Y además vamos a probar también la enzima en una dilución que es la dilución 1 en 5000. Esto es, de la anterior dilución previamente homogenizada, se tomarán 2 ml, como dice acá, de la dilución 1 en 1000, más 8 ml de agua destilada. Revisemos ahora cómo vamos a hacer la medición de la actividad enzimática de la enzima. Lo primero, estos tubos que están acá,
En este caso, cada columna corresponde a un tubo que ustedes van a preparar en el laboratorio. Cada tubo va a ser marcado con las letras indicadas acá. Va a haber un tubo B, un tubo BE, que significa blanco enzimático, un tubo que significa ensayo enzimático, que va a contener la dilución 1 en 200, otro tubo de ensayo enzimático, que va a contener la dilución 1 en 1000, y el otro tubo de ensayo enzimático, que va a contener la dilución 1 en 5000. Cada uno de estos tubos, donde se va a medir la capacidad y la velocidad para degradar el almidón que tiene la alfa-amilasa, va a contener el sustrato, que es el almidón. Y la cantidad que dice acá que se debe agregar es 1 ml. Va a contener agua destilada, más que nada para tener un volumen determinado, y porque estamos haciendo todo en solución acuosa, y va a contener un buffer, en este caso un buffer fosfato, que va a permitir el pH constante. Este pH constante es el pH óptimo para la enzima. Y también va a contener cloruro de sodio, en este caso el cloruro cumple la función de cofactor enzimático. Bueno, vamos a tener un tubo que se llama el blanco enzima. El blanco enzima, por definición, es aquel tubo que contiene todo menos la enzima. Va a contener todo menos la enzima, por lo tanto va a contener el sustrato, buffer y el cofactor enzimático. Este tubo, en este experimento, nos va a servir para saber la cantidad de sustrato inicial que tiene el ensayo enzimático. Y en los otros tubos de ensayo enzimático, como va a actuar la enzima, la cantidad de sustrato o de almidón más bien que midamos va a ser la cantidad de almidón remanente. Por lo tanto, la diferencia entre el blanco enzima y cada uno de estos ensayos enzimáticos nos va a permitir saber, a partir de la absorbancia medida, la cantidad de almidón degradado. Ahora, este protocolo, como les decía, en donde cada columna corresponde a los tubos a trabajar, debe trabajarse de la siguiente manera. Los reactivos se van agregando a cada tubo en forma secuencial. Una vez agregado el primer reactivo, el segundo reactivo que se agrega es el agua destilada. El tercero, el buffer, y así el cloruro de sodio. ¿Por qué se hace esto así? Todos estos reactivos son transparentes y al agregarlos en forma ordenada permite asegurarse de que todos han sido agregados a cada uno de los tubos, sin equivocación. Una vez que estos tubos están preparados, incluyendo el tubo B, estos se preincuban 2 minutos a 37 grados. Esto en conjunto con tubos que contengan solo las diluciones enzimáticas, para que todo esté trabajando a una temperatura de 37 grados, que, si no les he dicho, es la temperatura óptima de la enzima. Una vez que han pasado estos 2 minutos y todos estos componentes están a la temperatura óptima, recién se agrega, como dice acá, 1 ml de la enzima. En ese momento vamos a necesitar que uno de sus compañeros esté atento con medir que la reacción, una vez agregada a la enzima, solamente dure 5 minutos. Terminados estos 5 minutos, todos dentro del baño termorregulado, se debe agregar el reactivo de Lugol. El reactivo de Lugol va a inhibir entonces la reacción enzimática, porque se une al almidón para formar este color azul, y usted además, para inactivar a la enzima, la va a sacar del baño termorregulado y la va a poner en un baño frío que, como ustedes saben, bajas temperaturas pueden inhibir de alguna forma la actividad enzimática, evitando que se forme el complejo enzima-sustrato. Posterior a este se mide la absorbancia a 620 nanómetros. Aquí se muestran los tubos del experimento agitados en un vórtex previo a enfriarlos a 4 grados Celsius. Acá se muestra el equipo fotómetro en el que vamos a medir
la absorbancia a 620 nanómetros, que nos va a dar cuenta de la cantidad de almidón presente en cada tubo. Acá se muestra el experimento ya realizado, el blanco encima, que como les dije no tiene enzima, por lo tanto contiene una coloración que es proporcional a la cantidad de almidón presente y que corresponde a la totalidad de almidón inicial en el ensayo enzimático. Y acá se muestran como en el ensayo enzimático 1, 2 y 3, en donde nosotros de 1 a 3 tenemos cada vez menor cantidad de enzima, vemos como el primer tubo es prácticamente transparente, pues degradó todo el almidón, siendo que el último, que tiene menor cantidad de enzima, muestra una leve coloración azul. Esto, sin embargo, para cuantificarlo, como les dije, se mide como unidades de absorbancia, medida 620 nanómetros, en el fotómetro. Veamos ahora cómo vamos a calcular la cantidad entonces de almidón degradado para poder posteriormente calcular la actividad enzimática. Esta es la tabla que se debe completar con los resultados de absorbancia para cada caso. Tenemos la absorbancia del blanco enzima, que es 0,393, que es la que debería presentar el mayor valor porque tiene la mayor cantidad de almidón. Este tubo no contiene la enzima, por lo tanto está todo el almidón inicial o sustrato inicial. Después acá tenemos los valores de absorbancia en los distintos tubos, en la dilución 1 en 200, 1 en 1000 y 1 en 5000. Como dijimos, a medida que está más diluida la enzima, tenemos menos enzima, por lo tanto debería haber cada vez más almidón debido a que se degrada menos almidón habiendo cada vez menos enzima. Entonces, si ustedes ven, la absorbancia va en aumento y eso se debe justamente a que en el último tubo, en relación al primero, aquí hay mayor cantidad de almidón no degradado. El cálculo que vamos a hacer para medir la actividad enzimática es saber cuánto almidón se degradó en cada uno de estos tubos. Pero antes de eso vamos a usar y vamos a saber cuánto es el almidón que hay en el tubo blanco encima, pues con esto de referencia vamos a poder saber cuánto es el almidón degradado. Bueno, vamos a lo primero. Vamos a calcular cuánto almidón hay en el tubo blanco encima. Primero, recordar, y como está en el protocolo, que para cada ensayo, en todos los casos, se usó 1 ml de almidón al 0,05%, esto es peso-volumen. Entonces, en definitiva, en ese tubo tenemos 0,05 gramos de almidón en 100 ml de solución. Sabiendo que agregamos 1 ml a cada tubo, podemos calcular la cantidad de almidón en gramos presente en cada tubo. Y eso nos da, en una regla de 3, 0,005 gramos. Eso equivale a 500 microgramos de almidón. Ahora queremos calcular entonces cuánto es el almidón degradado, por ejemplo, en el tubo ensayo enzimático con una dilución de 1 en 1000. Bueno, ya tenemos la referencia de que una cantidad de absorbancia igual a 0,393, que es la que nos dio acá, equivale a 500 microgramos de almidón. Y en el caso del tubo 1 en 1000, de la dilución 1 en 1000, la absorbancia de 0,068 nos da cuenta de la cantidad de almidón, en este caso remanente, que no fue degradado. Haciendo una regla de 3, ¿no es cierto? 0,393 equivalen a 500, entonces 0,098 de absorbancia van a equivaler a X microgramos de almidón. Esta regla de 3 nos da un resultado de 86,5 microgramos de almidón remanente. Y la cantidad de almidón degradado entonces va a ser igual
a los 500 microgramos menos los 86,5 que quedaban, significa que en este tubo se llegaron a degradar 413,5 microgramos de almidón. ¿Ya? Sabiendo la cantidad de almidón que se degradó, nosotros podemos calcular la velocidad porque sabemos que pusimos 5 minutos al sustrato con la enzima, luego de inactivar la enzima usando el Lugol y además enfriando. Y también vamos a calcular cuánto es la cantidad de enzima que se agregó para poder calcular la actividad enzimática, que es el objetivo de este laboratorio. Entonces, el resultado lo anotamos en la tabla y ahora vamos a ir a calcular cuál es la velocidad de la reacción. La cantidad entonces de almidón que se degradó fueron 413,5 y estuvo 5 minutos de reacción porque ustedes detuvieron la reacción. Por lo tanto, la división corresponde a la velocidad de la reacción. Se degradaron 82,7 microgramos de almidón por minuto. Y lo siguiente es calcular cuál es la actividad enzimática. La actividad enzimática, si se fijan, las unidades son microgramos por minuto, pero por ml de saliva, ¿ya? Entonces, el dato que nosotros tenemos es que en este caso tenemos 1 ml de saliva en 1000 de saliva diluido, pues será la dilución 1 en 1000. Si nosotros solo agregamos 1 ml de saliva diluida, la cantidad de enzima es, según esta regla de 3, nos da 0,01 ml de saliva. Por lo tanto, podemos decir que 0,001 ml de saliva producen 82,7, ¿no es cierto?, microgramos de almidón por minuto, y 1 ml de saliva produciría X. Despejando esta regla de 3 nos da el valor de 82.700 microgramos de almidón por minuto por ml de saliva. Esa es la actividad enzimática. Ahora bien, ustedes aquí van a tener 3 mediciones. Ahora, valores menores de 0,02 ustedes los pueden eliminar y no trabajar debido a que estos valores tienen mucho error desde el punto de vista del instrumento. Por lo tanto, los valores que les den a la dilución 1 en 5000, el valor de la actividad enzimática se puede promediar y tendríamos un valor promedio final para esta medición. En este caso, el promedio que nos dio fue 132.350 microgramos por minuto por ml de saliva. O sea, esta sería la capacidad que tiene el individuo que ustedes probaron para degradar el almidón en microgramos por minuto por ml de saliva. Muchas gracias por su atención.